Los comunes, luego tenemos un grupo intermedio, un grupo que ocurre de vez en cuando, podemos hablar como riesgos singulares, y por último, colocado hacia abajo con los riesgos emergentes, que sabemos que existen, ¿no? Pero que no tenemos todavía un conocimiento claro. Los riesgos emergentes podemos estar hablando de la influencia de las nanopartículas en la salud de las personas, o que puede ocurrir cuando la órbita estacionaria se llena de satélites y empiece a caer, ¿no? Que son muy curiosos todavía. Sabemos que eso puede ser un riesgo, pero que no lo conocemos. Entonces, por la siguiente, por favor. Entonces, para los riesgos comunes nos permite el análisis estadístico no solo dimensionar el riesgo, sino también enseguida, en un periodo de meses, años, si la medida que yo tomo van por buen camino, ¿no? Como hemos visto por encima de las automóviles. Los riesgos singulares